Esta clase corresponde a la primera parte de la unidad 1, en la cual vamos a abordar algunos contenidos están vinculados al lenguaje y a las medidas sobre las sustancias en química. Vamos a estudiar el concepto de materia junto con sus características y clasificación. De manera tradicional, se acostumbra a definir a la materia como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Si bien esta es una descripción sencilla, destaca dos aspectos muy importantes, que son el hecho de que posea masa y ocupe un lugar. A la luz de la mecánica cuántica, la definición es todavía más simple, pero está cargada de más sentido. De acuerdo a la cuántica, materia es todo cuanto existe en el universo. Esto implica que tanto la masa como la energía son las dos formas en las que puede existir la materia y de hecho están vinculadas a través de la ecuación de Einstein. En este curso de Química General, nosotros vamos a abordar el concepto de materia desde su definición tradicional y vamos a estudiar los cambios que presenta y las propiedades que tiene. Para clasificar a las propiedades de la materia, vamos a utilizar dos criterios. Vamos a tener en cuenta si se modifican o no con la variación de la masa y de acuerdo a ese criterio se van a clasificar en propiedades generales o extensivas o propiedades específicas o intensivas. O si producen o no cambios en la naturaleza de la materia y de acuerdo a ello se clasificarán en propiedades químicas o en propiedades físicas. Las propiedades químicas son aquellas que solamente pueden observarse cuando se altera la naturaleza de la sustancia. Una sustancia es un tipo particular de materia. Algunos ejemplos son la valencia de un elemento, su reactividad, su combustibilidad. Por ejemplo, para medir la combustibilidad de una sustancia, es necesario llevar a cabo una combustión. Una combustión que no es otra cosa que quemar algo. Antes de efectuar la combustión, las sustancias que tenemos son oxígeno y, por ejemplo, madera. La madera está compuesta de carbono e hidrógeno. Luego de quemar, de producir esa combustión, tenemos sustancias nuevas, que son el agua y el dióxido de carbono. Entonces, para medir la combustibilidad, nosotros hemos transformado a las sustancias oxígeno, carbono, hidrógeno en agua y dióxido de carbono. Hemos alterado la naturaleza de la materia. De hecho, esta es la característica común a todas las propiedades químicas. Las propiedades químicas son aquellas que alteran la naturaleza de la materia. Cambiamos las sustancias al medir una propiedad química. Las propiedades físicas, por su parte, pueden ser observadas sin que exista cambio en la composición de la sustancia. Un ejemplo de propiedad física lo es el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual empieza a ebullir un líquido. La ebullición comprende el pasaje de moléculas que estaban en una fase líquida a una fase gaseosa, tanto en la superficie de un líquido como en el seno de ese líquido. Vamos a suponer que ponemos a ebullir agua, empezamos a calentar agua en estado líquido. En el momento de la ebullición, nosotros lo que vamos a observar son burbujas, tanto en la superficie como en el seno del líquido que estamos calentando. Eso se debe a que las moléculas que estaban en la fase líquida pasan a la fase vapor. En este ejemplo, las moléculas de agua están representadas por esferas de color blanco. Por debajo de esa línea roja horizontal tenemos la fase líquida y por encima la fase vapor. Si ponemos atención, las moléculas siguen siendo las mismas, tanto en fase líquida como en fase vapor. La representación está dada por esferas de color blanco. Eso nos indica, simbólicamente, que no hemos cambiado de sustancia al pasar de fase líquida a fase vapor. Solamente hemos cambiado el estado de agregación. Entonces,
esta característica, el hecho de que cuando se mide la propiedad física no alteramos la materia, no cambiamos la composición de una sustancia, es común a todas las propiedades físicas. El otro criterio de clasificación nos permite diferenciar propiedades generales o extensivas de propiedades específicas o intensivas. Las generales o extensivas se denominan generales porque son comunes a todo cuerpo es una porción de materia, y son extensivas porque dependen de la cantidad de masa que posea este cuerpo. Ejemplos de estas propiedades lo son la masa, el volumen, la inercia, el peso. Consideremos el volumen. Si nosotros tenemos 100 mililitros de agua, esos 100 mililitros de agua ocupan un volumen que es diferente al volumen ocupado por 1000 mililitros de agua. El cuerpo que tiene 1000 mililitros de agua tiene una masa mayor que el cuerpo que tiene 100 mililitros de agua. Y por ende el volumen es mayor. Como cambia la propiedad, que es el volumen, cuando cambiamos la cantidad de masa, el volumen es una propiedad extensiva. En el caso de las propiedades específicas o intensivas, son específicas porque son particulares de cada tipo de sustancia. Nos ayudan a distinguir una sustancia de otra. Y son intensivas porque no dependen de la cantidad de masa, de la cantidad de materia que estemos considerando. Por ejemplo, el punto de ebullición. En este caso vamos a considerar la temperatura a la que entra en ebullición 100 mililitros de agua. Si medimos esa temperatura a una atmósfera de presión, el punto de ebullición, la temperatura de ebullición es 100 grados centígrados para 100 mililitros de agua. Si hacemos el mismo experimento pero con 1000 mililitros de agua, vamos a encontrar que el punto de ebullición, la temperatura a la cual entra en ebullición 1000 mililitros de agua, también es 100 grados centígrados. A pesar de que hemos cambiado la cantidad de materia considerada, el punto de ebullición, esa temperatura, no se modifica. El punto de ebullición, el punto de fusión, la reactividad química y la densidad son propiedades específicas o intensivas. Con respecto a los cambios que puede sufrir la materia, estos pueden ser cambios químicos o físicos. Los cambios químicos no son otra cosa que reacciones químicas. En las reacciones químicas tenemos unas sustancias antes de que se produzca la reacción y otras sustancias diferentes luego de esa reacción química. En este caso, la reacción química, que está representado, el cambio se representa por una flecha. Antes de la flecha tenemos las sustancias previas al cambio. En este caso, nitrógeno e hidrógeno. Después de la flechita tenemos NH3, que es una sustancia que se denomina amoníaco. Es decir, antes del cambio tengo nitrógeno e hidrógeno, luego del cambio químico se ha formado una sustancia nueva, diferente a las sustancias iniciales, que es el amoníaco. Hemos alterado la naturaleza de la materia porque hemos cambiado las sustancias. Esto es característico de los cambios químicos, de las reacciones químicas. En el caso de los cambios físicos, lo que ocurren son modificaciones en el estado de agregación. Vamos a tomar el ejemplo del agua cuando la congelamos. Ese proceso, ese cambio, se denomina solidificación. Tenemos agua líquida y la transformamos en hielo, pero sigue siendo agua. El hielo no es otra cosa que agua en estado sólido. No hemos modificado la sustancia, por lo tanto no hemos alterado la naturaleza de la materia, no hemos alterado su composición. En los diferentes estados de agregación, lo que se modifica son las interacciones entre las moléculas
lo que va a dar lugar a un diferente ordenamiento, pero la molécula sigue siendo la misma, la sustancia sigue siendo la misma. Esa es la característica de los cambios físicos. Los cambios de estado de agregación, van a involucrar una interacción energética con el medio ambiente o con el exterior. En el caso de los cambios de estado, sublimación, fusión y vaporización, la sustancia toma energía del exterior, donde a la energía la vamos a definir como la capacidad para realizar un trabajo. Hay que entregarle energía a esa sustancia para que se den o tengan lugar esos cambios de estado, sublimación, fusión y vaporización. En el caso de la condensación, la solidificación o la sublimación inversa, es la sustancia la que le va a entregar energía al medio o a los alrededores. Otra forma de clasificar a los sistemas materiales es dependiendo de la relación que tienen con el entorno. Si esos sistemas son capaces de intercambiar materia y energía, por ejemplo, una botella abierta, una botella de vidrio que tiene un líquido en su interior y no tiene tapa, es un sistema abierto. Si ahora le colocamos una tapa a esa botella de vidrio de forma tal que no intercambia materia, pero sí energía, es un sistema cerrado. Y si ahora además a esa botella, en lugar de usar una botella de vidrio, utilizamos un termo, por ejemplo, tapado, ese sistema no tiene la posibilidad de intercambiar ni materia ni energía y se va a transformar en un sistema aislado.